Este video es continuación de uno anterior, así que si estás viendo este primero, te sugiero que vayas al otro para que los veas en orden. Si ya estás viendo este como segundo video, bienvenido, puedes continuar. Bien, nos quedamos platicando en el video anterior acerca de los diferentes autores del modernismo y algunos ejemplos de sus poemas, y nos quedamos con este poema de Manuel Gutiérrez Nájera, que decíamos que era un poeta del modernismo mexicano. Y bueno, también les aconsejo darle pausa y leerlo. Es un poema muy bien escrito, que representa el modernismo en cuanto a su belleza, pero que también se atreve a hablar de cuestiones personales como la tristeza o la decepción ante la vida. Entonces, sí les recomiendo pues aventárselo también. Vamos a pasar a un siguiente poema. Este siguiente poema es de los más famosos de los poemas del modernismo. Es de José Martí, que como les decía es el poeta modernista cubano principal. Y este poema se llama La Niña de Guatemala. Es tan famoso de hecho que también se ha hecho canción este poema. La pueden buscar a manera de canción. Les recomiendo la versión de Oscar Chávez en específico porque creo que refleja mucho como la emoción de este poema. Hay como chisme detrás de este poema, y el chisme básicamente es que pues la niña a la que hace referencia, que en realidad es una muchacha o una joven diría yo, pero a la que hace referencia el poema, de verdad existió. Es la joven que se ve en la fotografía que pueden ver ahí. La niña de Guatemala era, no recuerdo su nombre, solo recuerdo que su primer nombre era María. Pero bueno, básicamente fue una joven de la que José Martí se enamoró en un viaje que tuve a Guatemala. Pero cuando él llega ahí, ella me parece que tenía unos 17 años, y se conocen y todo, y hay como, pues sí, amor o enamoramiento correspondido entre los dos. Pero cuando él ya había llegado, cuando la conoce, él ya estaba comprometido, entonces pues nunca tuvieron nada uno con el otro, pero pues hasta cierto punto pues sí se gustaban, no estaban enamorados. Después Martí se va de Guatemala porque solo fue como por un tiempo. El papá de esta chica se dedicaba precisamente a promover el arte y todo eso, entonces por eso se habían conocido. Y básicamente se va de ahí y se casa porque estaba comprometido. Después, cuando vuelve a Guatemala, él vuelve ya casado, pero no va a visitar ya la casa de esta chica, pues precisamente quizá porque le daba pena, ¿no? Volver a visitar así como si nada a la chica y a su familia estando ya casado. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Pues es el contexto del poema básicamente, pero algo muy triste que pasó poco después de esta visita de Martí y de su esposa a Guatemala es que poco después esta chica muere súper joven, muere casi de 18 años, pero ni siquiera alcanzó los 18. Y dicen que pues fue por enfermedad, le dio como una neumonía de la que no se pudo recuperar. Pero muchos dicen que ella había estado muy triste desde que supo del matrimonio de Martí, y que pues ni siquiera haya ido a visitarla cuando volvió a Guatemala y todas estas cosas, y que una manera como de animarse, por así decirlo, fue ir con una de sus primas a bañarse a un río, que era algo que hacían muy comúnmente. Pero María ya había estado como enferma, como de gripa, por ya bastante tiempo, y se metieron al río un día que estaba como muy helado. Entonces, se puso muy mala después de ese día en el río y muere básicamente, ¿no? Se complicaron las cosas y murió súper joven de 17. Entonces, Martí escribió este poema inspirado en toda esta situación. En el poema hay muchas diferencias. El poema es ficción. Aquí como que le está inventando una historia aparte de esta chica, que en realidad se tiró al río para ahogarse, como un suicidio por amor no correspondido o algo así. Pero en realidad María no hizo esto. Hay mucha gente que cree que sí, pero, o sea, que como que lo hizo por enfermarse a propósito, pero honestamente no creo. Pero, pues Martí le hace como este homenaje a María a través de este poema.
Como poema está súper bien escrito y pues la historia así contada pues es bastante triste. Les recomiendo también escuchar la canción si gustan o darle pausa aquí y aventarse como toda la historia en poema aquí mismo en el video. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver una siguiente etapa de la época contemporánea, perdón, en cuanto a la poesía, me adelanté un poquito, que es la generación del 98. Estamos hablando específicamente de un año, en este caso es de 1898, ¿ok? Cuando en literatura o en poesía hablamos de generaciones, estamos hablando de un grupo de escritores que se agrupan como parte de la misma generación por dos cosas distintas. Por un lado, porque todos vivieron en los mismos tiempos y en los mismos lugares casi siempre. Y por otro, porque en cuanto a su obra o a su poesía o literatura o lo que sea, comparten cosas en común. En el caso de la generación del 98, esta consistió en un grupo de escritores españoles, en específico todos eran de España, que se reunían en diferentes cafés, en diferentes lugares, y se los agrupaba aparte o se les considera a todos ellos como una generación porque porque tenían inquietudes parecidas, visiones parecidas sobre la realidad y escribían de temas similares en sus poemas. Esto, como les digo, fue a finales del siglo XIX, es decir, en 1898 más específicamente. Lo que estos autores escribían se vio muy influenciado por la situación política que estaba viviendo España en este momento, en específico por la pérdida de territorios. Como saben, España por un tiempo tuvo colonias en Latinoamérica. Por ejemplo, nuestro país fue la Nueva España por bastante tiempo antes de la independencia. Pero, como saben, en el siglo XIX empezaron a perder sus territorios y los países empezaron a independizar. Y esto pues significaba para España pues pérdida de poder y por lo tanto pérdida económica. Entonces, de creerse un reino superpoderoso e intocable, pues los españoles, así como les pasó a los franceses que pasaron del romanticismo al simbolismo, pues los españoles se fueron dando cuenta pues de que no eran este reino superpoderoso y entraron como en una nostalgia muy grande al respecto. Sin embargo, esto también lo llevó como a buscar valorar lo bonito de su país, por así decirlo. Ahorita lo vamos a platicar. Algunos de los temas principales que los autores de la generación del 98, manejaron en sus poemas fueron los siguientes: los pueblos, la soledad, la nostalgia y la patria. ¿A qué se refieren con los pueblos? A los pueblos pequeños que conforman España y como a lo que los hace únicos o especiales. La situación de la soledad y la nostalgia, porque eran poemas en que los poetas reflexionaban bastante pues sobre su propia vida, su lugar en el mundo como españoles, lo que realmente los hace valiosos, nostalgia por lo que alguna vez tuvieron y por el valor de su patria, y precisamente pues hablan mucho geográficamente de su país como de manera bonita. Por ejemplo, exaltan mucho, les puse esas fotos porque esas fotos son de prados de España. España para los españoles es muy conocida o es muy valorada por lo que son sus prados, es decir, todos estos espacios de pastizales, estos paisajes verdes, es algo que los autores de la generación del 98 van a exalzar mucho, así como sus cielos azules y limpios, por así decirlo. Empiezan a valorar básicamente, perdón, las cosas más básicas de su país, la vida rural. Por eso les puse ahí también las vacas en los prados. Esas dos fotos sí son de España, para que se den una idea de esas cosas que empiezan a nombrar y a valorar los poetas en sus poemas. Los integrantes de esta generación de poetas fueron los siguientes: Antonio Machado, que es el más reconocido de los poetas de la generación del 98, Miguel de Unamuno, que es el segundo autor más reconocido de esta generación de poetas. También tenemos a Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán, Azorín, Ramón Menéndez y Pidal.
Dentro de estos, como les dije, vamos a tener a dos poetas principales que son Antonio Machado y de Unamuno. De Unamuno también escribió mucho novela, pero igualmente pues fue poeta, ¿no? Entonces, sí. De los textos más importantes que escribió Antonio Machado fueron sus proverbios y cantares, que básicamente eran como un conjunto de pequeños poemas que iban numerados y que tenían como este mensaje de sabiduría propia de un español, básicamente. Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También se han hecho canciones inspiradas en esto. Ahí en De Unamuno tenemos un poema de él que se llama Horas Serenas del Ocaso Breve. Entonces fíjense cómo el nombre de ese poema hace referencia a un atardecer tranquilo, ¿no? Que era precisamente esas cosas que la generación del 98 empezó a valorar de su país. La vida tranquila de la gente de pueblo con la naturaleza. Esa foto que tienen a la derecha es una foto del Camino de Santiago, que pues básicamente pueden investigar ustedes un poco más de esto, pero es un gran camino que recorre gran parte de España y pues precisamente va por las costas y se ve mucho de la geografía bonita de este país, ¿no? Y bueno, les voy a poner un ejemplo de los proverbios y cantares de Antonio Machado, que es de lo más relevante de la generación del 98. Elegí 3 de estos y bueno, vamos a leerlos rápidamente. 1. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Entonces fíjense cómo este primer poema o este primer cantar habla precisamente como del valor personal, de valorar el presente, el momento. Ahí él menciona algo tan simple como valorar unas bombas de jabón volando y pintarse de la naturaleza a su alrededor. Ahí hay un segundo proverbio que dice: 2. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que camina anda como Jesús sobre la mar, ¿no? Entonces, fíjense de nuevo, referencia a los caminos, hacia la naturaleza y hace una referencia religiosa. Como saben, pues España es y ha sido por mucho tiempo un reino católico, entonces pues se hace referencia a la patria en ese sentido también, ¿no? Y una de las más famosas, que es el Proverbio 21, vamos a leerlo. Dice: caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Esta frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar es probablemente la frase inmortal de Antonio Machado y pues ustedes creo que la pueden interpretar por sí mismos, ¿no? O sea, como no hay un camino marcado, uno lo va formando conforme va avanzando, ¿no? Entonces sí, tiene como mucha sabiduría o es muy inspirador. Si les gustan estos poemas, les recomiendo que escuchen la canción de Cantares con Manuel Serrat, que es la versión original, o si quieren una un poquito más actualizada, con Nicho Hinojosa creo que les puede gustar más, así la buscan como Cantares. Muy bien. Y básicamente eso es lo más importante de la generación del 98. Se llevan de actividad un resumen ilustrado de las 2 etapas que hemos visto el día de hoy, que fue el modernismo y la generación del 98. Les encargo por favor que sea un resumen ilustrado bien completito. Hay algunos de ustedes que nada más me apuntan 2 que 3 cositas de las presentaciones que les pongo y un dibujito ahí de una sola cosa y dicen ya está el resumen ilustrado. No. Esto no lo digo para todos porque muchos me entregan trabajos excelentes, pero un resumen ilustrado tiene que tener bien desarrolladas las cosas que se explican en estos videos, ¿sí? Bien desarrolladas y aparte acompañadas de dibujos, pero de dibujos que representen varias cosas de las que se mencionan. En un resumen ilustrado, como en una infografía, es tan importante la información como las imágenes que la ilustran. Muy bien, entonces les encargo esta
parte. Cualquier duda, pues me pueden hacer llegar un correo electrónico. Por favor, hagan muy bien sus resúmenes ilustrados. Pueden incluir también algunas cosas de las que les platiqué, pero que no necesariamente están escritas en las diapositivas, pero que les hayan llamado la atención. Y yo los estaría viendo pronto en otra videoclase. Que tengan un excelente día.